Hola, hoy día quiero hablar un poquito de las diferencias que podemos tener trabajando con dos frameworks para desarrollo backend web, eh, de los cuales yo pues he trabajado mucho tiempo con cada uno de ellos, que serían Rails de Ruby y de Django de Python. Pues, como dije hace un rato, es algo de lo que sí puedo opinar porque en Rails yo he trabajado unos 5 años por lo menos en bastantes implementaciones de bastantes rubros. Y en Django pues vengo trabajando también ya desde hace varios años y es el framework con el cual en este momento me encuentro trabajando. Así que pues me gustaría decir los pros, los contras de cada uno, cuándo usar cuál. Y no me gustaría salir con la intención de decir no, no usen este o no, no usen este otro porque pues al final los dos son herramientas que satisfacen diferentes necesidades. Así que simplemente vamos a ver qué pasó. ¿Ok? Ojo que esta opinión también está sujeta a mi percepción de hace varios años y a mi percepción actual, la cual pues puede variar mucho, porque hace muchos años al no tener conocimiento de varias cosas, es posible que mi utilización haya sido muy distinta a mi utilización de herramientas a como es ahora. Tenerlo en cuenta. Bueno, antes que nada vamos a discutir un poco sobre el lenguaje Ruby y Python, que serían pues las bases de esos frameworks. Primero el lenguaje Ruby, yo diría que fue pues mi primer amor. No el primer lenguaje con el que trabajé, sino mi primer amor, porque yo tuve mucha afición por este lenguaje. Hace bastantes años lo descubrí y me encantó su magia. Yo creo que es la palabra clave para poder describirlo. Ruby es mágico. Con Ruby puede hacer muchas cosas con muy poco código. Recuerdo, hay algo que me destroza la mente cada vez que lo recuerdo. Hace mucho tiempo estuve revisando algoritmos en Code Wars en Ruby y me encontré con uno que trataba sobre agrupar por pares, si no me equivoco, una cantidad de números. El algoritmo iba de que una persona tenía que agrupar por pares ciertas caramelos y encontrar el que no tenía par. Entonces, pues agarré, metí un bucle y bueno, hice lo que tenía que hacer. Sin embargo, pues obviamente las personas que han trabajado o utilizado Code Wars saben que al terminar un algoritmo, al resolverlo, pues puedes ver las soluciones de otras personas. Y ahí fue donde vi que una persona lo había resuelto con 5 caracteres. Simplemente cogió el array, hizo la función sort, si no me equivoco, y le metió un lambda, que Ruby acepta lambdas directos, o sea, no son explícitos, sino que simplemente metes la función, que sería pues, propiamente un objeto. En Ruby, el operador más es un objeto. Entonces simplemente metieron el operador más dentro de la función sort y se acabó. No tuvo que hacer nada más. Obviamente esto cancelaba pues todos los que eran parecidos. Por ende quedaba simplemente el que no tenía pareja. Entonces esto me destrozó completamente la mente. Obviamente este algoritmo pues tiene, para poder hacerlo de esa manera pues debes tener mucho conocimiento tanto algorítmico como conocimiento del lenguaje, porque pues en primer lugar lo que mencioné de los lambda de los lambda, perdón, implícitos, la utilización de, o el conocimiento de que puedes utilizar un operador como función y como objeto, porque es un objeto al fin y al cabo, el hecho de que tú puedes nombrar o llamar a una función por medio de, como si fuera un string, utilizando los dos puntos, que ya ni siquiera me acuerdo cómo es que se llamaba este tipo de dato, pero era muy útil, bastante útil, entre otras cosas, ¿no? Así que eso es Ruby. Ruby es magia. Ruby es amor. Sin embargo, por otro lado, tenemos a Python. Python eh, lo empecé a aprender hace también ya varios años. Eh, y nada más puedo decir que Python es un lenguaje que te obliga a hacer las cosas bien. Claramente, Python es un lenguaje, yo creo, un poco más equilibrado. Porque con Python tú puedes hacer también cosas de repente no tan extremadamente mágicas y mind blower como lo es Ruby. Sin embargo, con Python tú puedes eh, también trabajar con muy poquito código, sí, se puede decir de momento, pero apenas tú ves un código en Python, obviamente con algunas best practices,
vas a poder entender qué es lo que hace de una manera increíble. Python, entre todas las líneas de su Zen, su mantra, tiene eh, algunas definiciones que dicen que explícito es mejor que implícito. Quiere decir que mientras tu código explique lo que va a hacer, genial. Y Python de alguna manera te obliga a que hagas las cosas bien. Eh, Ruby no te obliga tanto porque al tener tanta flexibilidad, tanta magia, pues, o sea, tanta magia requiere flexibilidad. Y flexibilidad, lamentablemente, hay que decirlo, lleva al desorden en la mayoría de los casos, sobre todo cuando el desarrollador es inexperto. El desarrollador es inexperto, entonces su código tiende a ser bastante desordenado y pues a ocasionar malas prácticas, cosas que nos generan bastante ruido. No es culpa del lenguaje, claramente, es culpa del desarrollador, pero pues es mucho más fácil desordenarte en Ruby que desordenarte en Python. Y ni qué decir de JavaScript, pero bueno, no vamos a hablar de JavaScript aquí. Así que bueno, esas son las diferencias que yo puedo encontrar en Ruby y Python a grandes rasgos. Obviamente hay muchas más, pero yo diría que es la base para esta pequeña comparación que estoy haciendo. Luego me gustaría comparar los gestores de paquetes de cada lenguaje, porque yo creo que también es importante, dado que pues tanto Rails como Django son al final librerías. Comparar los gestores de paquetes es importante. En primer lugar, en Ruby están las gemas, ¿ok? En Python tenemos la librería, el manejador de paquetes pip. Yo creo que su diferencia más visible queda en primer lugar en Rails. Hay muchas, pero muchas librerías las cuales no necesitan ser declaradas en un import dentro de los archivos, lo cual genera que a veces no sabes de dónde diablos vienen o qué diablos son, o sea, obviamente siendo inexperto. En Python no, dado pues que siempre es necesario ser explícito, siempre tienes que llamarlas antes de ejecutarlo, etcétera, ¿no? Eso yo creo que es una gran diferencia. Luego por todo lo demás en Python tenemos los entornos virtuales, que es algo bastante común de usar en Python. En Ruby no, simplemente tú tienes un gemfile y puedes trabajar algo parecido a un entorno virtual, pero digamos que no es tan obligatorio ni siquiera es tan popular en el entorno de los desarrolladores de Ruby. Sin embargo, en Python sí. En Python están herramientas PyEnv, pipemp, etcétera, que te obligan a utilizar eso. Entonces es mucho más ordenado. Entonces, de ahí vamos viendo que Python toma una obligación al orden, mientras que Ruby no te obliga a tantas cosas. Lo cual pues es nuevamente punto para Python, porque obliga a que los desarrolladores más jóvenes tiendan a recibir mejores prácticas desde el inicio, lo cual es genial. Finalmente, ya vamos a hablar de Rails y Django, pero desde un enfoque de la estructura de archivos. La primera diferencia que salta a la vista es que Rails maneja todo, digamos, todo el código funcional, el código lógico, dentro de la carpeta app. En la carpeta app, ahí tú vas a encontrar controllers, modules, etcétera, todo lo que views, no recuerdo la verdad, en donde tú vas a encontrar absolutamente todo con lo que vas a trabajar. Por ejemplo, si tú quieres agregar un nuevo controlador, pues lo agregas dentro de la carpeta controllers y se acabó. Sin embargo, en Django hay algo distinto. En Django está el conocimiento de apps. Digamos, tienes bastantes apps, las cuales dentro de las apps están sus propios modelos, sus propios controllers, sus propios views, etc. Ojo que como dato curioso, pues en Django un view vendría a ser lo que vendría a ser la capa de lógica del controlador. Lo cual en Rails sería el view, es la vista, ¿no? Pero bueno, son simplemente nombres al final. Entonces, como iba diciendo, en Django, esta diferencia pues ocasiona de que tú no metas tanto código en una sola app, que no tengas tantos modelos. Si tienes un proyecto relativamente grande, que es bastante posible, pues no vas a explotar ni vas a dejar que tus archivos de modelos ni controladores crezcan tan grandes. Porque pues simplemente vas a trabajar todo en diferentes apps un poquito más ordenadas, con las responsabilidades un poquito más claras. Así que nuevamente Django pues brilla por su orden, lo cual es muy bueno para escalar a nivel de código. Luego me gustaría hablar un poquito de las migraciones.
Una migración es un pedazo de código que genera estructura en una base de datos, genera tablas, triggers, fields, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que tenga que ver con estructura de base de datos, de ML. Entonces, ahí por ejemplo, la manera de generar una migración en Rails, hay dos. Eh, bueno, las conocidas. Una es que tú escribas Rails Migration, o mejor dicho, Rails Model, y tú declares ahí todos los campos que tú quieras, y luego generas la migración. Eso te genera una migración, la cual tú obviamente puedes editar, no hay ningún problema. Editas las migraciones y luego ejecutas un Rails DB migrate. Y esto pues ejecuta la migración ya en la base de datos para que pueda tener tu base de datos completamente lista para trabajarla. Entonces, lo cual es chévere, ¿no? Pero como vemos, depende de un comando de consola. Obviamente también hay otra manera de que tú simplemente hagas reg migration y crees la migración a como te dé la gana, agregar los campos que tú quieras y luego lo referencias en el modelo como tú quieras. Pero pues es obviamente la manera más sencilla y segura, sobre todo, es hacerlo con Regimodel. Y si tienes alguna cosa muy excéntrica, trabajarla directamente, la migración que se ha generado a partir del modelo. Pero como ven, ahí requiere de un comando de consola y en la consola escribir el modelo. Lo cual pues a lo mejor puede llevar errores, problemas, etcétera. Sin embargo, en Django la cosa es distinta. En Django tú, dentro de tu archivo de modelos, tú vas a escribir la estructura de tus modelos y tú simplemente en la consola vas a escribir el comando manage by make migrations. Make migrations lo que va a hacer es leer tu archivo de modelos y de acuerdo a lo que vean los modelos, generar migraciones. Y si en un futuro tú quieres modificar tu estructura de tu modelo, no hay problema. Simplemente ejecuta la estructura de tu modelo, nuevamente ejecutas make migrations y te crea nuevas migraciones que van a ser, por ejemplo, un alter table, porque tal vez hiciste un alter table o crear una nueva tabla, crear nuevos campos, modificar un campo, lo que sea. Entonces, eso ayuda bastante a que pues no saturas tu consola y tiene un enfoque no tanto de ejecución de comandos, sino más bien de sincronización de tus archivos. Mientras tú tengas tus archivos sincronizados, todo va a estar bien. O sea, digamos, mientras que tú escribas todo bien en tu modelo y ejecutes el make migration, finalmente el migrate, perfecto. O sea, todo depende de lo que tengas en tu modelo. Sin embargo, en Rails todo depende de lo que escribas en la consola, lo cual para mí tiende a ser un poco peligroso. Lo que me lleva a hablar también un poquito más del ORM. En el ORM me gustaría centrarme en dos partes, en la declaración del modelo y en la ejecución de los métodos de consulta. En la declaración del modelo, ahí encuentro una diferencia muy grande, que es que, por ejemplo, en Django, tú tienes que declarar, escribir los campos de los modelos como explica en un archivo. Sin embargo, como en Rails ya lo habías escrito en la consola, la única manera de tú posteriormente averiguar qué diablos hay en tu base de datos, además de ir y ver qué diablos hay en la base de datos, es o verlo directamente en tus migraciones, que pues no es un poco engorroso, o ver tu esquema. ¿Por qué? Porque si tú vas a tus modelos, no va a haber nada, solamente va a estar el nombre de la clase con su end y listo. Obviamente hay gemas que te permiten tener en comentarios de una manera sincronizada los fields de tu base de datos, pero yo creo que no es la manera más correcta porque podría tranquilamente ir y borrarlos. Y seguiría funcionando, lo cual pues no debería ser. Entonces, en Django pues es explícito el tema del nombre, la estructura de tus modelos en general. Y en Ruby, no. En Ruby tú prácticamente te olvidas de eso y simplemente trabajas en la funcionalidad y te olvidas de la estructura, lo cual a veces no es tan bueno porque, pues, uno por la memoria y otro por el orden, ¿verdad? Y por el otro lado está el tema de las consultas. En Ruby, digamos, en Rails hay una desventaja muy clara al momento de hacer consultas directamente a la base de datos con, digamos, métodos de base. ¿Por qué? Porque tú tienes que automáticamente llamar a unas otras librerías que también pertenecen a Rails, pero son otras sublibrerías que te ayudan a hacer métodos como por ejemplo mayor, menor, de algún date, between, etcétera, ¿no? Sin embargo, en Django esto está proporcionado por medio de unos quarks, o sea, del medio de unos parámetros que tú le metas a los filtros. O sea, digamos que de repente tú quieres algún número mayor a,
a un campo amount, monto. Entonces tú harías simplemente amount, guión bajo, GT, o sea, greater than. Y listo. No tienes que llamar método ni nada, entonces lo cual es genial porque pues te ahorras bastante tiempo y yo, a mi criterio, es un poquito más explícito. Sin embargo, por ahí hay otro tema. Acá hay un punto para Rails en el sentido de la ejecución de joins dentro de las tablas, porque tú puedes tener un... Tú en Rails eres bastante explícito al hacer un inner join. Es más, existe un método joins. Sin embargo, en Django tal cosa no existe. Tú tienes que simplemente llamas a los campos o llamas a una tabla anexa por medio de guión bajo, pero a veces te puede dar este inner join, a veces left join, a veces este left over join. Entonces eso en consultas bastante complejas pues como que no ayuda mucho. En Rails, sin embargo, tú explícitamente colocas si quieres left join, inner join, left over join, lo que tú quieras. Y eso pues es bastante útil. Y eso no lo tiene Django y créeme que genera bastantes problemas. Luego, por ejemplo, en el tema de métodos hacia la base complejos, por ejemplo, mount o de plano utilizar un ABG, etcétera. En Django se le da de encuentro, lamentablemente. Y el tema de aggregation annotation, o sea, group by. eh, bueno, el aggregation venía a ser group by, el annotation pues simplemente es un campo de suma dentro de una ejecución de tabla. Pues perdón, el aggregation sería en un campo simplemente hacer la suma de toda tu tabla, o mejor dicho, de todo tu filtro. Y el annotation pues sería un group by y darle una suma a cada row, ¿verdad? Eh, También Django lo maneja de una manera genial. No me ha dado problemas. Sorprende un poquito distinto de entender porque no es tan SQL. No es tan SQL, es bastante Python. Pero pues una vez que lo entiendes, es chévere. Puedes utilizarlo de bastantes maneras y genial, ¿no? Obviamente hay personas que piensan que un ORM pues no es la solución a los problemas y en parte tienen razón porque un ORM nunca va a tener la flexibilidad que tiene el lenguaje SQL para poder manejar pues consulta SQL. Por algo está creado ese lenguaje. No todo se va a tener en esa simple transpilación. De hecho hay cosas que simplemente no se pueden hacer tanto en Rails ORM como en Django ORM. Creo que en Rails se llama Active Record, que no me acuerdo. Así que pues ninguno de los dos es perfecto, pero yo creo que Rails en este caso pues tiene algunas cosas que Django no tiene y viceversa. Por otro lado está la parte de los admin. En el admin recuerdo que en Rails hay una gema eh, bastante buena, pero la verdad, personalmente yo no utilizo mucho el tema de los admin porque no creo que un sistema necesite tal información manipulable a menos que sea requerimiento explícito de este sistema. Eh, bueno, Rails tiene una gema que te permite pues, manipular los datos directamente desde un CRUD de cada tabla. No, nada del otro mundo. Se puede, digamos que se puede flexibilizar para tus necesidades. Por otro lado, Django también tiene un admin. eh, Tal vez no es tan flexible como el de Rails, pero como digo nuevamente, yo no creo que eso sea pues algo tan vital para esta comparación. Simplemente pues lo traigo a cuenta porque tanto Rails como Django lo tienen, funcionan y punto. No espero más de ellos tampoco, la verdad, al lado de los admin, porque no es un requerimiento que para mí sea algo vital. Luego en esta parte sí, acá lamentablemente Django es mejor en lo que voy a hablar y es con respecto al desarrollo de REST. Pero no es explícitamente por Django. Y a eso voy a ir en un momento. Django tiene una librería, mejor dicho, existe una librería que trabaja con Django como una app de Django que es Django REST Framework, ya muchos la deben conocer. Esta librería es Kaboom. Está simplemente hecha para poder trabajar muy bien, pero muy bien con el protocolo REST. Trae serializadores, trae métodos para los views, validadores, status de respuesta y una gran variedad de serie de métodos útiles, decoradores para poder trabajar muy bien con tu API REST. Digamos que esto simplemente quiere hacer un CRUD, simplemente traes un genérico, un model view set y se acabó, no haces nada. Absolutamente nada. Y para temas complejos pues tiene muchas pero muchas herramientas, mixins, generics, para que tú edites simplemente los puntitos que tú quieras editar y tu código no se desordena. Por otro lado, en Rails también tiene serializadores que no son tan potentes como los de Django, ya lo digo de una. Eh,
Y el tema está en que si tú quieres desarrollar, digamos, de parte de REST del controlador, explícitamente vas a tener que haber desarrollado algunos métodos en tu controlador, lo cual no me gusta para nada. Obviamente, si es que yo pareciera que me estoy contradiciendo por el tema de explícito mejor que implícito, pero lo que pasa es que REST ya es un protocolo que todos los desarrolladores que desarrollan en REST conocen. Por lo tanto, no es necesario escribir métodos cuando esto va a ser lo estándar. Por ello, no se debería... eh, no pienso que está bien escribir el mismo código cada vez que tú quieras desarrollar algo que pues simplemente es el estándar. Por ello yo acá le doy un gran punto a Django en el desarrollo REST. Podría hablar mucho más de Django REST Framework porque tiene muchas más cosas increíbles, pero pues ya queda del lado de cada uno investigarlo. A lo mejor posteriormente haré un podcast de Django REST Framework. Como conclusión, pues no me gustaría decir que Django pues, es simplemente mejor, porque no es así. No es así, por más que en todo esta larga, este largo monólogo he hablado de que Rails prácticamente y Ruby es inferior, pero no quiero dar esa impresión, no quiero que se queden con esa impresión, sino que simplemente que Ruby tiende a hacer que tú te desordenes si es que no lo conoces tanto. Ese es el gran problema. Y por otro lado, en Rails, lamentablemente, pues está hecho para desarrollo muy rápido. Y muchas veces para el desarrollo tan rápido implica que tú no tengas en cuenta bastantes cosas. Está hecho para hacer cosas mucho más rápido, para hacer MVPs. Django a lo mejor no. Django está hecho más para hacer cosas un poquito más robustas solamente, con un poquito más de orden, con un poco más de seguridad. Y eso es todo. Ahora, en temas de arquitectura, da igual. Da muy igual. ¿Por qué? Porque ahora existen pues herramientas para poder orquestar despliegue de microservicios de tus aplicaciones. Entonces, tranquilamente puedes dockerizar tu aplicación y levantarla en npods y van a tener relativamente el mismo resultado. Obviamente una API nunca va a necesitar tanto procesamiento y si usas uno de estos dos frameworks sin hackearlos para procesos masivos, por ejemplo, pues está haciéndolo muy mal. Hay muchas maneras mejores de utilizarlo, así que pues esto pues simplemente sería para APIs o para MVPs. Eh, para lo demás, yo creo que existen herramientas que se adecuan mucho mejor. Así que eso. Como conclusión, como les dije, no, no crean que Rails es peor. Si necesitan hacer un MVP, Rails. Si necesitan hacer una herramienta pequeña, Rails. Si necesitan hacer un microservicio, también Rails. Si necesitan hacer una herramienta mediana a grande que implique API, Django, sin duda. Y si necesitan, y si de repente les gusta el orden, quieren que se mantenga el orden en su aplicación y, digamos, tienen desarrolladores o son desarrolladores que quieren aprender algo nuevo de cero, pues yo les recomiendo que no lo hagan con Rails, sino con Django, para que su código no se desordene tanto y no tienda a desordenar tanto. Y por supuesto, pues prepararse muy bien antes de utilizar la herramienta. Como digo siempre, primero evaluar cuál es el problema y luego recién elegir la herramienta, no al revés. Es todo. Muchas, pero muchas gracias.